Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felipe le dice a Natanael, a este apóstol que nosotros también conocemos como San Bartolomé. Felipe le dice: ven y lo verás. Y yo creo que esa es la actitud que tiene que tener el cristiano. Tiene que ir al encuentro de Jesús, tiene que ir a conocer a Jesús. Natanael fue al encuentro de Jesús, como lo fue Pedro, como lo fue Andrés. Cada uno de ellos tenía un intermediario. Andrés era discípulo de San Juan Bautista y cuando vieron pasar a Jesús, siguieron a Jesús. San Juan Bautista les invitó a que siguieran a Jesús y fueron a ver dónde vivía y pues después lo siguieron. Y Andrés pues trajo a Pedro, a su hermano, y Pedro conoció a Jesús. Aquí vemos cómo Felipe lleva a Natanael y le dice: ven a ver a Jesús. Y esa es la actitud y ese es uno de los elementos que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que incorporar a nuestra vida. Tenemos que ir a conocer a Jesús. Y como ya hemos ido viendo durante estos días, durante esta pandemia, una forma privilegiada de conocer a Jesús es a través de la oración. Y hoy nosotros tenemos un monte, una multitud de oportunidades en nuestra casa, en nuestro hogar, en la capilla que Dios nuestro Señor nos ha dado en nuestro hogar. ¿Y por qué capilla? Porque dentro de la capilla, ¿qué es lo que hace que un local sea una capilla? Pues lo que hace que un lugar sea una capilla es que tiene a Jesús dentro de ese lugar. Entonces se convierte en una capilla. Bueno, pues espiritualmente tu hogar, tu cuarto, tu rincón es una capilla. Y ese es el lugar donde tú vas a poder encontrar a Jesús. Es el lugar que encontraron en el Antiguo Testamento todas las personas para encontrarse con Dios, con Yahvé. Ese fue el lugar que María, nuestra madre, allá en su casa, cuando estaba en esa actitud de oración, estaba haciendo sus cosas, se encontró con el arcángel San Gabriel y le dijo: ¿quieres ser mamá de Dios? Esa era su capilla. Y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de realmente encontrar a Jesús. Claro que lo encontramos en una capilla donde hay un sagrario, por supuesto. Claro que lo encontramos cuando nos acercamos a los sacramentos, desde luego. Pero no solamente eso. Estaba releyendo la vida de Charles de Foucauld, y Charles de Foucauld, en la época en que vivió, era curioso porque en aquella época la disciplina de la Iglesia no permitía a los sacerdotes celebrar misa si no había por lo menos un acólito. El acólito ese representaba al pueblo. Hoy la disciplina ha cambiado y por necesidades, si el sacerdote está solo, pues puede celebrar la misa solo.
él hace como sacerdote y como pueblo. Pero en aquella época no. Entonces él siempre tenía un acólito para poder celebrar misa porque era sacerdote. Vivía en una zona donde pues, era desértica, en el norte de África. Había un pueblo que no era muy cristiano y él era un evangelizador dentro de ese pueblo, de los tuareg. Y celebraba misa con ese acólito. Cuando el acólito lo perdió, él ya no podía celebrar misa. Estaba impedido de celebrar misa. No tenía a nadie. Y ese hombre se encontró con Dios. Venid y verás a Jesús. Qué importante es, ahora que estamos empezando la semana, aunque sea el segundo día, porque para nosotros el primer día de la semana es el domingo. En este segundo día que tenemos de esta semana y que estamos celebrando a San Bartolomé, ¿tú quieres conocer a Jesús? ¿Tú verdaderamente quieres experimentar a Jesús? Tiene que subir, tenemos que subir en nuestra vida de oración. Tenemos que la calidad de nuestra oración sea cada día más profunda, más importante. Claro que nosotros muchas veces nos sentimos realizados cuando somos Martas. Estamos haciendo, arriba, abajo, adentro, afuera. O como ahí en la comunidad tenemos dos grupos de WhatsApp. Uno es comunidad, puras cosas serias, excepto nuestro hermano el Padre Ángel Espinosa, que ahí siempre mete también cosas que no son serias. Pero bueno, tenemos una que es cosas serias. Y después tenemos otro que es de cosas que no son serias. Y se llaman memes de la comunidad. Y entonces, el máximo de los 40 principales es nuestro querido Padre Ángel. Es decir, él tiene una superabundancia porque le envían muchas cosas. Y entonces, el último que nos envió es de una mujer que está ahí en el coche. Es el famoso TikTok. Es ese que está en el coche y entonces empieza diciendo: por fin me he divorciado de mi marido. Ya no lo aguantaba, pero hemos llegado a un acuerdo. El 50% de la casa es para él y el 50% de la casa es para mí. Mi 50% es dentro de la casa y el 50% de él es fuera de la casa. Bueno, pues a Dios lo encuentras dentro de la casa y fuera de la casa. Pero como ahora estamos, quédate en casa todo lo que puedas, bueno, pues dentro de la casa, hacer la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, encontrarle en la lectura del Evangelio, encontrarle cuando rezas el rosario, encontrarle cuando te pones de rodillas o sentada ante un crucifijo, ante una imagen de la Virgen María y te pones a meditar. Ven y lo verás. Que Dios nuestro Señor nos conceda ese don de la oración, ese don que es la capacidad de poder hablar con Dios, no teóricamente, sino realmente. Ese don de saber que Él está contigo, que te escucha, que no siempre va a tu velocidad, pero que sí te escucha. Y entonces podremos nosotros experimentar lo que dice al final del Evangelio. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, cuando somos cristianos que saben hablar con Dios, vemos el cielo abierto, vemos las gracias de Dios que van subiendo y van bajando, vemos la acción de Dios en nuestros hermanos, vemos la mano de Dios a nuestro alrededor. Que Dios nuestro Señor nos ayude, nos bendiga y nos haga cristianos de una profunda oración. Va a ser eso lo que nos permitirá que cuando tengamos ya la tranquilidad de ir a la iglesia, a poder comulgar, a poder adorar a nuestro Señor Jesucristo, lloraremos por ir, anhelaremos ir. Porque al Dios que he encontrado en mi casa, voy a verlo ahora en la capilla, sacramentalmente. Que así sea.